Señal directa. El caso Bolivia, lo ocurrido y los retos que ahora tienen enfrente. Sobre ello platicaremos en este instante con Carlos Ramírez Powell, analista internacional, a quien agradecemos nos tome la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Carlos Ramírez, buenas tardes. ¿Me escuchas? Ya te escucho, por supuesto que sí. Bueno, tenemos un problemita con la comunicación con Carlos Ramírez. Vamos a recuperarla de manera adecuada para platicar acerca justo de lo que hemos comentado en estos últimos 2 días. Bolivia, lo ocurrido el fin de semana y bueno, todo lo que tienen por delante. Carlos Ramírez Powell, buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ángel. Pues mira, muy complicada la situación para los bolivianos en este momento. Creo que Evo ya aterrizó en México, ¿no? A estas horas. En todo caso, mira, hubo un momento de fragilidad institucional extrema en Bolivia a lo largo de todo el año 2018 y 2019, y bueno, pues este es el resultado, ¿no? Pero no sé por dónde quieres que comenzamos. Pues Carlos, bueno, esta pregunta se la ha hecho todo el mundo y de manera constante y se sigue discutiendo, tratando de definir, por ejemplo, si hubo o no un golpe de Estado y de dónde podría provenir el interés de que así fuese. Mira, técnicamente sí es un golpe de Estado desde el momento en que las Fuerzas Armadas se le insubordinan y le sugieren que renuncie. Ahí es donde se da el rompimiento en la cadena de mando, cuando el ejército se le voltea al ejecutivo, que en teoría es el supremo comandante. Se veía ya desde hace varios días, desde hace una semana por lo menos, de que Evo no estaba en control ni de las Fuerzas Armadas ni de las fuerzas policiales, puesto que los desmanes que se desataron en Santa Cruz y en La Paz, pues efectivamente no eran contrarrestados por ninguna autoridad. Entonces, cuando el general Williams Calimán le sugiere, con base en el artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Militares de Bolivia, le sugiere que renuncie, en ese momento es un golpe de Estado. En ese preciso instante. ¿Por qué? Porque ese artículo está para que el comandante de las Fuerzas Armadas le diga le sugiera al comandante supremo, que es en este caso Evo Morales, o la figura jurídica legal de Bolivia, que es capitán general de las Fuerzas Armadas, si le sugiere que renuncie cuando está todavía en funciones, legalmente electo. Su mandato terminaba hasta principios del 2020, en enero del 2020, bueno, ahí ya es un golpe de Estado. No existe mucha manera de que se esconda la mano militar en el caso. Hay otros ejemplos a lo largo de la historia en donde el mandatario no acepta la sugerencia de los mandos militares y bueno, termina muerto, como por dar un ejemplo el caso de Salvador Allende, ¿sí? Que simplemente lo sorprenden, pero de que es un golpe militar, es un golpe militar. Carlos, ¿qué tanto se aprecia injerencia externa y de qué manera habrá de hacerle frente, bueno, el pueblo de Bolivia a esta situación? Mira, la influencia externa es clara. Detrás de Fernando Camacho había guardaespaldas uniformados de Blackwater, lo que son las compañías de mercenarios norteamericanas. Obviamente había mucho dinero involucrado en la organización de toda esta serie de maniobras de desestabilización. Hay muchos audios disponibles en la red en donde están conspirando los principales protagonistas de este golpe de Estado para precisamente generar este ambiente de incertidumbre y de desestabilización en las principales ciudades de Bolivia. Esos audios están disponibles en la red. Luego, si quieres, en un momento dado, colgando, te mando los vínculos. Son aproximadamente 2 horas de grabaciones en donde los líderes de la oposición se están coordinando y además están mencionando el apoyo que están recibiendo del extranjero. Y bueno, el Cardamón, esto es el modelito de armar de este golpe de Estado, sigue una vieja tradición,
un modelo de crimen que ha ejecutado Estados Unidos a lo largo de la historia en América Latina, en Europa Central. El ejemplo más reciente de un ejemplo de desestabilización como este es el de Maidán en 2014 en Ucrania, en donde obviamente el embajador Piat y la subsecretaria del Departamento de Estado, Victoria Nuland, están platicando por teléfono, decidiendo quién va a ser la cabeza de ese golpe de Estado, quién va a relevar a Yatsenyuk, a Yanukovych. Entonces sí, efectivamente es un golpe de Estado, hay audios, hay, digamos, confesión de parte de los conspiradores de los partidos de oposición. Hay que recordar que en Santa Cruz, que es una ciudad importante dentro de Bolivia, hay un movimiento, el santacruceño, que es de extrema derecha, al cual pertenece Fernando Camacho, y venían manifestándose ya desde hace 6 meses con una oposición violenta al gobierno de Evo Morales. Se había ido acrecentando conforme, hay que decirlo claramente, se daban las señales desde Estados Unidos de que este golpe iba a tener la bendición de los Estados Unidos. Ahora bien, mira, José Ángel, hay un problema en la forma en que se conceptualiza este golpe de Estado. Para que se diera tuvo que haber una quiebra, un quiebre, una debilidad en la institucionalidad boliviana, por una razón muy sencilla. Evo Morales no tenía derecho, de acuerdo a la Constitución, a buscar la reelección. Esta era la cuarta reelección. Entonces se fue a un referéndum para lograr que se modificara la Constitución para buscar un cuarto mandato. Perdió el referéndum. Esto es grave y yo creo que ahí debió de haber terminado la historia, en donde Evo se juntara con Movimiento al Socialismo, su partido, y bueno, hicieran un congreso para designar un sucesor, candidato sucesor a la presidencia. Tal cosa no sucedió, se empecinó, se fue a la Suprema Corte de Bolivia y la Suprema Corte de Bolivia encontró una figura legal que es la de decir que se violaban los derechos humanos de Evo al cancelar la posibilidad de buscar la reelección, que por lo tanto la ley superior a la Constitución boliviana era la de los derechos humanos, de que no debían de ser cancelados en contra de Evo Morales. Esta es una figura legal tramposa que provoca una polémica inmediata y no debió de haber sido utilizada, puesto que generó las condiciones para que amplios sectores de la clase media boliviana se inconformaran y se sumaran al espíritu golpista. ¿Por qué? Porque sintieron que ya no había apelación ni recurso en la Constitución para poder limitar los poderes del Ejecutivo. Entonces, mira, esta debilidad estructural de Evo Morales y el movimiento al socialismo fue lo que propició, lo que generó la plataforma desde la cual se pudo ejecutar el golpe de Estado. Sin embargo, José Ángel, golpe de Estado sigue siéndolo, porque su mandato terminaba en enero. Ahora bien, el otro elemento importante a mencionar es que la Comisión de la Organización de Estados Americanos, que vigiló el proceso electoral en Bolivia, efectivamente tiene elementos estadísticos para decir que en las últimas horas del conteo de este proceso electoral, el 20 de octubre, hubo una modificación en el comportamiento del conteo de las actas. Este es un proceso estadístico. Sin embargo, queda la duda, José Ángel, de si aquí lo que tenemos es el hecho de que los conteos que entraron al final fueron los de las regiones más afines a Evo Morales, como son, por ejemplo, Cochabamba. Entonces queda la duda de si la Organización de Estados Americanos actuó con total transparencia y no tomó en cuenta las diferencias regionales en la preferencia del electorado en torno a Evo Morales. Sin embargo, Evo Morales, cuando la OEA declara su veredicto de que las elecciones deben de ser repetidas,
Evo Morales adopta a la declaración de la Organización de Estados Americanos y dice, muy bien, vámonos a nuevas elecciones. Pero para entonces ya estaba muy encarregado el plan del golpe de Estado y los resultados ya los tenemos a la vista. Carlos, la gran pregunta que por lo menos aquí en México mucha gente se hace, ¿qué impacto, qué resultado, qué efecto tendrá el hecho de que México termina otorgando asilo político a Evo Morales, partiendo, vaya, de que nuestro vecino del norte, justamente conforme lo que nos has platicado, bueno, sí tenía cierto interés con respecto a Bolivia y por lo tanto, bueno, ¿qué tanto podría afectar en la relación mutua y sobre todo con miras a un tratado comercial que tanto se ha insistido? No creo que vaya a tener ninguna relación. Mira, el derecho de asilo que México ha otorgado a innumerables personas a lo largo de la historia moderna, desde todos los refugiados de la Guerra Civil Española. No creo que esto tenga ninguna relación, o bueno, si Estados Unidos quiere generar una cuña de presión en contra de Andrés Manuel López Obrador en torno al caso de Evo Morales, yo creo que no va a tener mucho éxito. ¿Por qué? Porque hay una legitimidad basada, uno, en nuestra legislación, en la doctrina Estrada, dos, en nuestra conducta que ha admitido refugiados de todas partes, incluido de Estados Unidos, o como es el caso, por ejemplo, de los refugiados religiosos que viven en el norte de México, por dar un ejemplo. Entonces, no creo que esto sea ningún problema para la Cancillería mexicana en su relación con los Estados Unidos. Ahora bien, la llegada de Evo Morales a México es un motivo de alegría para todo el continente. Esto es, toda América Latina está pasando por procesos de transformación que frecuentemente son marcados por la violencia. En algunos se ve la presencia de la rutinaria intervención norteamericana en nuestros asuntos internos, pero en otros estamos hablando de sublevaciones populares en contra de gobiernos impopulares, como son los de Chile, en este momento con Sebastián Piñera. Si se incrementa la represión, pues no dudes que se incremente también el flujo de refugiados de Chile a México. O sea, México siempre ha sido santuario, así que no siento que esto vaya a convertirse en un problema para el gobierno de López Obrador. Carlos, pues lamentablemente el tiempo se nos ha venido encima y te agradecemos tu participación aquí en Señal Informativa. No, José Ángel, a tus órdenes, en cualquier momento estoy a tus órdenes. Muy amable.